Porque ahora lo vamos a ver en muchas ecuaciones y tenemos que tener rápido el reflejo de decir qué cosa es C. Para nosotros es el índice, ahí está el índice de servicio, ahí adentro de G. Determinan, han estos 10 años, para poder determinar qué valores beta y rho eran comunes a las 400 secciones de pavimentos flexibles. Y llegaron a estas dos ecuaciones. Para beta, tienen esta ecuación que involucraba unos términos de carga L1 y L2. L1 era la carga en kips, es decir, la carga por eje que pasaba, y L2 era 1, tomaba el valor de 1 si era eje simple y 2 si era eje tándem. Acuérdense que en el proyecto original no había eje triple, no existían todavía. Es decir, fíjense, en los dos parámetros aparece un factor importante que tiene que ver con la carga, para que el beta verifique las 400 ecuaciones, las 400 curvas, y el rho también. Y el otro parámetro ya es más interesante, que es SN, o número estructural. Acuérdense, SN es el número estructural en inglés, o espesor índice. En algunas bibliografías van a encontrar con la letra D, D de dedo, espesor índice le llaman. Es lo mismo. Fíjense, ¿qué es el número estructural? Es la sumatoria de cada una de las capas constitutivas del pavimento, desde la subrasante hasta la carga. ¿Y cómo está compuesta? Por un factor que le vamos a llamar coeficiente de aporte estructural, que vendría a ser un indicador de la calidad del material de esa capa, de la resistencia del material de esa capa. En el caso de los A1, va a ser el coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica, multiplicado por un factor que tiene en cuenta el espesor. El espesor de la mezcla asfáltica es D1. ¿Me podés apagar eso, por favor, Santiago? Repito, el número estructural es la sumatoria de la resistencia indicada por un coeficiente de aporte estructural del material de cada capa multiplicada por el espesor de dicho material. Es decir, que evalúa para nosotros la resistencia de la estructura. El número estructural es adimensional, es decir, que si la distancia o el espesor de la capa, tiene una medida en centímetros, el coeficiente de aporte estructural va a tener una unidad de 1 sobre centímetros. Hay ábacos que están en centímetros, que son los que usamos habitualmente, y otros que están en pulgadas. Ustedes no tienen problema, pueden trabajar con cualquiera de ellos. Lo importante es que si van con un coeficiente de aporte estructural de una capa asfáltica en 1 sobre pulgada, pongan el valor del espesor en pulgada. Y a la inversa si van en centímetros. Hasta acá vamos claro, es decir, los parámetros beta y rho que verificaron las 400 secciones para las cuales ellos trabajaron, 10 años, que encontraron cuáles son los parámetros que verificaban el comportamiento en general, en promedio de todas las secciones, dependían de la carga, que estaba identificada por los parámetros L1 y L2. L1 era la carga bruta del eje y L2 representaba si era un eje sencillo o un eje doble. Y lo más importante, de la estructura, de lo que tenía cada capa multiplicada por el espesor, de la resistencia que tenía cada capa, lo vamos a ir grabando. El valor A es coeficiente de aporte estructural multiplicado por el espesor de ese material. No necesariamente, y acá A1 de 1 implica la capa de rodamiento, A2 de 2 la capa de base, A3 de 3 la capa de subbase. Pueden haber más capas también. Cuando ustedes hagan sus diseños del método, vamos a sacar un valor de número estructural y nosotros lo vamos a constituir por la cantidad de capas que quisiéramos. La idea es que la sumatoria de todos esos materiales que yo voy a ir poniendo por sus espesores me tiene que dar un valor superior al que me pide el método, al número estructural de diseño. Acá está un poco lo que estamos hablando.
Vamos a repetir para afianzar concepto. Número estructural, los espesores de la capa de rodamiento, de 2 espesor de la base, de 3 espesor de la subbase, y los A sub I, A1, A2, A3, coeficientes, qué horrible que está acá, coeficientes de aporte estructural, acuérdense ustedes, de los componentes del pavimento. Fíjense cómo lo han simplificado ellos en el camino original, en el método original, perdón, directamente lo adoptaron a estos valores. Ellos dijeron, si el concreto asfáltico es de buena calidad, le vamos a poner un valor de 0,44. Esto está 1 sobre pulgada, ¿no? Y tengo una base con un estabilizador con material triturado, lo vamos a poner en valor, lo vamos a adoptar 0,14, que son los valores que le verificaban a ellos de acuerdo al experimento. En relación a... Espérenme, Santiago, ¿quién me anda? Fíjate a ver qué pasa, porque estoy en clase, yo decía a la mamá. Y los chicos deben estar atrás, fíjate. Disculpen, chicos, ¿no? Es que por eso les tomo en la facultad. Y fíjense, en cuanto a la subbase de grava, ahí vale siempre 0,11 porque no había otra subbase, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Esto hacen. Le dan una tabla, los coeficientes A1 de las distintas capas de rodamiento, los coeficientes A2, fíjense que directamente para un determinado material identificaban una resistencia. Eso no está del todo correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas bases de piedra picada de distintas calidades, y no a todas le puedo poner un coeficiente fijo. Yo en algún caso tendré mejor piedra, la habré partido mejor, más resistente, la habré compactado mejor, y va a tener distinta resistencia. Entonces no puedo darle un valor uniforme por una identificación del tipo de material simplemente, sino yo tendría que evaluar alguna propiedad de ese material para poder decidir a partir de eso cuál es el valor de resistencia que tiene. Acá han tratado de hacer alguna pequeña segmentación en relación a las bases de suelo cemento, en 3 rangos, fíjense, entre 650 de resistencia a compresión libra pulgada cuadrado, 0,23. Entre 400 y 650, 0,20. Y menor de 400 o menor, 0,15. Bueno, esto podría haber sido un gráfico donde haya cierta continuidad para que ustedes entren con la resistencia a compresión y saquen el coeficiente que corresponde para la infinita resistencia a compresión que se puede en la vida real, que es lo que se hace en el método nuevo. En cuanto a las bases tratadas con material bituminoso, también te da una tabla y te adopta. Fíjense, para subbase de grava arenosa 0,11 y arena o arcilla arenosa 0,05. Eso debiera corresponder a alguna capa que hayan interpuesto entre el valor de la subrasante, que era muy bajo, se acuerdan que era un CBR3, y la primera capa de subbase. Entonces es habitual, y esto es un buen hábito, siempre traten ustedes de interponer en la misma zona, van a tener algún material de mejor calidad para no fundar directamente en bruto sobre un material, sobre todo si ese material tiene baja resistencia, ¿no? Bueno, quiero llegar hasta aquí, no mucho más. Reemplazando los valores que acabamos de ver acá, beta y rho, en la ecuación del comportamiento, en esta ecuación, acá arriba, y tomando para simplificar los valores de L1 y L2, un eje patrón de 18.000 libras o 18 kips por eje sencillo, es decir, ¿qué es lo que hace el amigo acá? Donde hay L1, este es carga en kips, ¿ves? Carga en kips, pongo 18. ¿Por qué?
todo el tránsito lo voy a dejar de ser variable. Obviamente en el camino han transitado distintos vehículos de distintos portes, distintas cargas. Para poder resolver esta ecuación, han uniformizado la carga y han dicho, a todo el tránsito lo voy a referir a un eje tipo, a un eje patrón, que lo defino como un eje simple de 18.000 libras o 8,2 toneladas, que es lo mismo, o 18 kips. A los efectos prácticos, ¿en qué se traduce? En que el beta, yo voy a reemplazar donde diga L1, voy a poner 18, y donde diga L2, voy a poner 1, porque es eje simple que yo tomo como patrón. De igual manera, acá, en el RO, que era, recuerdan, el número de repeticiones para que la sección llegue al índice final de 1,5. Y eso, reemplazando la fórmula, aplicando el logaritmo, créanme que llegan a esto. Que acá lo tengo. Porque no es sencillo, no es tan difícil tampoco, ¿no? Para los que les interese la matemática. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, yo te lo puedo pasar a cualquiera, es una tontera. ¿Qué es lo que he hecho yo? He reemplazado, inclusive creo que le he puesto colorcito, ve acá, donde dice L1 he puesto 18, donde dice L2 he puesto 1, he puesto beta y rho, y me he ido a la ecuación, aplico el logaritmo, y llego a la misma ecuación esta, al logaritmo de W igual a 9,36, bla, bla, bla. Fíjense que este término y este no lo tengo, ¿no? Estos dos lo agrego yo. Ahora vamos a ver por qué. Eso queda disponible para los amantes de la matemática. Estamos en esta ecuación. Fíjense. Esta ecuación ya me vincula todos los términos que han jugado el partido en el experimento Ash. En el examen, yo no le voy a pedir, o nadie le puede pedir, una ecuación de memoria, sería ridículo, pero sí tienen que saber cuáles son los factores. Tienen que saber que hay un W que tiene que ver con el tránsito, ya vamos a ver por qué dice prima ahí. Hay un número estructural, SN, que tiene que ver con los materiales y los espesores, con la calidad de los materiales y los espesores de esos materiales de las distintas capas constitutivas del pavimento. Tiene un factor G que tiene que ver con el estado del pavimento, con el índice de serviciabilidad presente o PSI. Esta es la primera ecuación que ellos logran y se les ocurre, para tener en cuenta el factor climático, mayorar las cargas en función de los distintos estados de humedad de la subrasante en las distintas épocas del año. Es decir, dividen el tránsito en distintos subtránsitos, el tránsito N1 que circula en una época B1, ¿qué quiere decir B1? Que la subrasante estaba congelada y yo voy a adoptar un valor de 0,2. Es decir, que prácticamente en ese momento la subrasante se comportaba como más resistente de lo que es en la vida real, o sea, se deformaba menos. En otra época empieza el deshielo acá, y el tránsito que circulaba en esta época, el tránsito N2, lo voy a aplicar por un valor B2 que ya va a ser peor, va a ser la subrasante saturada de agua, 4 a 5 valor, o sea que multiplico por 5 la carga, etcétera, etcétera, para cada época del año. Es decir, que el número W', que el tránsito, en este caso estaba afectado por el clima, mayorado por el efecto perjudicial que tiene una subrasante cuando está saturada, que ya hemos hablado, creo, hasta el hartazgo, cuando vimos el práctico de estabilización del suelo. Cómo nos afecta el agua en el comportamiento de nuestros materiales. Y el clima estaba metido acá y no aparece ningún término acá en relación a la resistencia de la subrasante. ¿Por qué no aparece? Y porque esta ecuación vinculaba a las 400 secciones y para ella era común la subrasante. Es decir, que no era una variable como para que la podamos introducir ahí.
nosotros veamos que ya con esta ecuación ya podríamos empezar a tener un parámetro de diseño. Esta ecuación es cómo se han acomodado esos factores para tener un comportamiento común en las 400 secciones. Yo podría simular un determinado tránsito X y poner una estructura tentativa, que la voy a armar de acuerdo a las tablas que acabamos de ver, y verifico qué valor de índice de servicio me da. Qué índice de servicio me va a dar después de ese tránsito para esa estructura. Esto se resolvió, perdón, hay una cosa que no les he mostrado, vamos ahora a estas gráficas, acá, fíjense, como nosotros, para poder simplificar toda la parte matemática, hemos estandarizado todas las cargas para un determinado eje tipo de eje simple de 18.000 libras, me tienen que dar algún nomograma, el método, para que yo pueda poner las distintas cargas y sacar cuál es el factor que tengo que multiplicar para traducirla a eje patrón de 18.000 libras por eje sencillo. Entonces, fíjense, el nomograma original venía con estos ábacos. Fíjense, este juego de eje tándem y eje simple corresponde para un índice de serviciabilidad final 2,5. ¿Qué tendríamos que ver nosotros acá? Que si yo tengo el eje patrón, el factor de corrección sería 1. Entonces me voy con 8 acá, que más o menos 8,2 toneladas son los 18.000 kips, y pluk, bajo a 1. Este 10 a la 0. ¿Estamos? Para eje simple, por supuesto. De igual manera, para un índice de serviciabilidad más bajo, entre 2 y 2,5, te dan los distintos. Para tu carga, vos multiplicas por 3. Si yo tenía una carga de 20 toneladas, de 18 toneladas, pluk, para eje tándem, y bajo, y tengo que multiplicarla por 2,2, y es el equivalente destructivo en relación al eje patrón. Es decir, que yo para entrar esa carga de 20 toneladas, la multiplico por 2,2 y pongo tanta carga. Si tengo 10 cargas de 20 toneladas, tengo que poner 10 por 2,2, 22, eje patrón de 8,2 toneladas por eje sencillo, que son los datos de entrada de tránsito que me obliga el método, porque para poder simplificar la ecuación hemos adoptado ese valor. Hagamos de cuenta que es un parámetro dólar, qué sé yo, todo lo tenemos que traducir a eso. ¿De dónde salen estas equivalencias? De ensayo. ¿Son la única? No. Cualquiera que haga un ensayo te puede decir. ¿Y de qué va a depender que para mí me sirva más o menos una equivalencia u otra? De que los caminos con los cuales yo han hecho el ensayo para sacar la equivalencia, han hecho pasar 10 veces un camión de un determinado kilo y después han hecho pasar del otro y se han verificado que el estado sea más o menos el mismo daño, que esas estructuras sean más parecidas o menos parecidas a las que yo estoy por hacer. En función de eso, me va a coincidir, no son parámetros absolutos, eso quiero referir. No hay muchas verdades absolutas en esto. Por último, en esta última tabla tenemos el índice de serviciabilidad de 2, que es el menor, digamos, y me da los coeficientes de equivalencia. Ya con esto nosotros sí podemos decir que podemos mayorar la carga a eje patrón y después hacerle el ajuste por clima. Todo esto lo resuelve el ingeniero Lidl, en vez de Little, Lidl, y él desarrolla los nomogramas de diseño para facilitarnos la vida. Este es un nomograma tipo del método original ASHO, que se ha utilizado muchísimos años en todo el mundo, acá en Argentina inclusive. Fíjense, en relación al algoritmo original desaparece el parámetro prima acá. Ya hablamos de tránsito neto, lo cual es muy saludable, es decir, al clima lo hemos puesto aparte acá, en un factor regional que está en la letra R, acá en el denominador del logaritmo. Ya vamos a ver cómo lo calculamos al factor regional. El resto de la ecuación es exactamente la misma que habíamos encontrado antes. Hasta ahora lo único que hemos hecho, hemos sacado el factor climático como en el elemento mayorador del tránsito y lo hemos puesto independiente.
Y aparece un valor de S, que le vamos a llamar valor soporte AYO, para poder aplicar este algoritmo en otro suelo. Obviamente no lo hemos hecho para encontrar la correlación de las pistas AYO solamente, para poder ir a un lugar donde tengamos un valor de subrasante distinto, podamos aplicar este mismo algoritmo. Entonces, esta fórmula verifica todas las posibles combinaciones de los parámetros que a su vez responden al comportamiento de las pistas AYO. Este tema bastante fiero, ha dado mucho para hablar en relación, fíjese, perdón, en el nomograma debieran estar todos los parámetros de la fórmula. Acá tenemos el índice de serviciabilidad final 2, o sea que ya está descartado el factor G. ¿Vamos? Después tenemos el tránsito acá, el número estructural en esta columna o en esta. El factor G ya dijimos está en el enunciado del ábaco. El factor regional está acá. Y por último, el valor soporte AYO de la subrasante es la primera escala que nosotros tenemos que definir. No confundir el valor soporte AYO con el valor soporte California o CBR de Porter, que ustedes lo vieron con el ingeniero Guzmán. De hecho, nunca se supo bien por qué trabajaron con ese valor tan arbitrario, porque ni siquiera te dieron un ensayo para que vos digas, bueno, este es el ensayo para sacar el valor soporte AYO. Aparentemente había algún tipo de mezquindad, llamarle, para que no se los pueda aplicar, y ellos tenían, en definitiva, lo terminaron haciendo equivalencia, fíjense, el valor soporte AYO versus el valor soporte California, y otros indicadores de resistencia para materiales inligantes, por supuesto, estamos hablando de resistencia subrasante, más o menos para que tengan una idea. Un CBR10 en esta equivalencia me corresponde a un valor soporte AYO de 3. Pero yo me acuerdo que cuando vimos las propiedades de la subrasante, acá, me decía CBR 3 de la subrasante, no 10. ¿Quién sabrá la explicación de esto, no? Bueno, ¿entienden lo que les he planteado? Le acabo de hacer el razonamiento. Ellos dicen que el valor soporte de la carretera experimental AYO, perdón, del terraplén de la carretera experimental AYO, el valor soporte AYO de esa es 3. Y corresponde a un valor soporte de 10, en una equivalencia, un valor soporte California. Sin embargo, cuando te dan las características, te dicen que que tiene un CBR 3. O sea, no se entiende. No le tengan miedo nunca a esas cosas. Yo no le he resuelto, miren los años que estoy hablando de esto, ni tampoco me interesa mucho, ¿no? Porque este valor es un valor trucho, un valor que desaparece después. ¿Qué tienen que entender del nomograma? Para no tener que hacer la ecuación, si no yo tendría que hacer la ecuación esta. Yo ya podría, a partir de esta ecuación, fíjense, que vincula para un determinado índice de servicio, vincula carga referida a un eje patrón de 18.000 libras por eje sencillo con espesores. Siempre hablando con un determinado factor climático y una dada resistencia de la subrasante. Eso es lo que te está diciendo la fórmula. Entonces, Lidl nos desarrolla este nomograma, ustedes entran con el valor soporte AYO de la subrasante, que lo vamos a terminar sacando por correlación. Después, cuando rindamos los prácticos, como ve bien este gráfico, que es bastante arbitrario. Después entramos a tránsito, y en tránsito, fíjense la particularidad, trabaja, ya sabemos, con ejes sencillos de 18.000 libras, pero él quiere que vos entres con un tránsito diario para un periodo de diseño de 20 años. Nosotros hacemos los caminos para 20 años. Entonces vos tenés que, si vos querés diseñar para otro periodo de tiempo, es decir, yo quiero hacer un tránsito de 1000, pero para 5 años. 1000 ejes por día del eje patrón, pero para 5 años nomás. Para poder trabajar con este nomograma, yo tendría que
multiplicar el tránsito mío por la relación que existe entre el periodo de diseño que yo quiero, 5, dividido en 20. O sea, que me quedaría, el tránsito de 1000 me quedaría un tránsito de 250, ¿no es cierto? Una tontera. Una vez que yo pongo y el valor 10, bueno, ya vamos a ver eso en el práctico, porque no quiero marearlo ahora, cómo lo adoptan el valor del CBR 10. El 3 corresponde a la subrasante del experimento. Uniendo el valor soporte ancho con el tránsito, llego a un valor de número estructural. Y después se lo corrige este número estructural por un factor climático. Vamos a ver dónde estaba eso. Acá. El factor climático es la sumatoria de todos los estados de humedad de la subrasante durante el año. Es decir, ello afectaba al tránsito por un factor que tenía en cuenta el comportamiento de la subrasante, porque sabemos que una carga en estado saturado a la subrasante afecta mucho más de forma, deteriora mucho más que una carga en estado seco, que tenemos la máxima densidad, la máxima fricción, es decir, no nos interfiere el agua, no nos deforma. No la tengo la tablita donde decía exactamente los valores, pero créanme que varía. Fíjense, cuando usted tiene un valor de 1, el valor no se corrige, es decir, para un factor regional igual a 1, si yo saqué un número estructural 2, me vuelve a dar 2. Si tengo un factor regional menor, me va a dar menor, y si tengo valor 5, me va a dar un valor del número estructural corregido mayor. Una vez que obtenemos el número estructural, vamos a proponer estructura, o sea, vamos a proponer los sumandos de las distintas capas de manera tal de que la multiplicación de la resistencia por el espesor de las distintas capas que yo propongo me tiene que dar igual o mayor que el número estructural que me pide el ábaco. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Los espesores mínimos para capas sin ligante. No podemos hacer un espesor menor de 10 centímetros. Y para capas con ligante, es decir, una mezcla fáltica, no menor de 5 centímetros. Es decir, que nuestra propuesta siempre tiene que ser, si A1 llamamos la mezcla fáltica, el A1 no puede ser menor de 5 centímetros, el D1, perdón, menor de 5 centímetros, y las capas sin ligante no pueden ser menor de 10 centímetros. Hay otro criterio que inclusive plantea que cuando usted tiene un tránsito en la vida útil mayor que 10 a la 5, el espesor de la mezcla fáltica mínimo debiera ser 7,5 centímetros. En definitiva, esto es lo primero que se pudo establecer. Esta guía salió en el año 72. Mañana, no, el jueves, vamos a ver cómo sigue la historia. Lamentablemente, cuando vino a la Argentina, todo entusiasmadísimo por traerla, el factor regional, mire cómo lo adoptamos nosotros, en función de un régimen pluviométrico. Más o menos esta zona llueve mucho, acá llueve menos, acá menos, ponele 0,1, 0,5, 1, 1,5. Acá en la zona de Tafí puede ser 1,5. Es decir, fíjense esa simplificación que no es correcta. Si yo quiero evaluar las condiciones de humedad de la subrasante, uno de los factores involucrados va a ser la cantidad de agua que cae del cielo, pero van a depender muchos de otros factores. La planialtimetría, las áreas de la cuenca, es decir, las pendientes que voy a tener, el tipo de suelo, con qué velocidad puede drenar. No puede ser que yo voy a tener, porque caiga la misma agua, la misma humedad en una zona de planicie, de suelo seco, como la Salina de Santiago, o ahí en Salta, acá, ¿me entiendes? En la zona donde tenemos los valles. Bueno, en su momento se lo adoptó, además de otras simplificaciones que uno ya parte de la cierta premisa. O sea, yo supongo que
se puede extrapolar el comportamiento en ese clima, para esos materiales, en ese periodo intensivo de carga de 2 años, para mi clima, para mis materiales, para un tránsito mezclado y más distendido en el tiempo, etcétera, etcétera. Se lo empezó a usar y se fueron ajustando algunos parámetros, pero es importante detallar cuál fue con qué limitaciones inicialmente se lo tomó al método, ¿no? Bueno, chicos, acá los dejo. Yo calculo que deben estar muy cansados ya. ¿Cómo están con la rendida con el ingeniero Rodríguez, que me ha dicho de que hay varios que todavía estamos queriendo, que falta todavía? Puede ser.